Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Este día, domingo, vamos a ir por la tercera parte de la justificación, el tema que hemos venido hablando ya por 2 semanas seguidas. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar hoy día, para que quede bien claro lo que significa la justificación. Es importante que sepamos y entendamos el significado, así como por qué es necesario tenerlo presente para la vida cristiana. Veamos en nuestra lectura de hoy en Romanos 3 y verso 20 primero. Romanos 3, verso 20, nos dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Sabemos que Dios dio la ley para que el hombre vea la necesidad de algún salvador, de una persona externa, fuera de la humanidad o fuera de su nación, que necesitaba ser el ayudador. En nuestro caso es Jesucristo, el único que ha venido y por quien recibimos este perdón, esta justificación. Como nos dice el mismo 20, por medio de la ley es para reconocer nuestra falta, que no tenemos las condiciones de redimirnos a nosotros mismos. Y luego el verso 28 del mismo Romanos 3 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Quiere decir, sin actuar, sin hacer las actividades que estaban comprometidas o exigidas dentro de la ley. ¿Qué es justificar? Ya que estamos hablando de justificación, revisemos lo que habíamos hablado antes. ¿Qué es el justificar? Es dar una razón, argumentar o defender la validez de algo. En una corte es probar la inocencia de uno. Debemos saber lo que significa entonces, para tenerlo presente. Vimos también que en una corte hay 3 clases de veredictos. Primero, que puede ser declarado culpable, que puede ser no culpable o que puede ser inocente. Entonces, muchas veces decimos inocente se parece al no culpable. ¿Viene a ser lo mismo? No, no viene a ser lo mismo. Y veamos por qué. Cuando es declarada una persona culpable de un hecho, hay todas las pruebas que lo culpan, que lo incriminan, que demuestra que estuvo actuando de acuerdo a lo que se le acusa. Cuando la persona es declarada no culpable, quiere decir que hay pruebas, pero no suficientes como para castigarlo, para meterlo en la cárcel o incriminarlo. ¿Y cuándo es inocente? Cuando no hay pruebas, cuando no hay evidencias, cuando no hay testigos que lo acusen o que lo incriminen. Pensemos o vayamos a Isaías 43 y veamos qué nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 43, verso 25. Y Dios nos dice: yo, solamente Él, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Gloria a Dios. Desde la época del Antiguo Testamento, que Dios había dado la ley, ya había declarado el camino de salvación que iba a venir más adelante para nosotros, para el nuevo pacto. Entonces, la justificación que viene de parte de Dios es una declaración legal dada en la corte divina, una declaración legal de Dios basada
en la evidencia de la fe de una persona en Cristo Jesús y su obra dada en el Calvario. Legalmente somos inocentes, no hay culpabilidad. Por eso leímos Isaías, Dios es el que ha borrado nuestros pecados para su gloria solamente. Si pensamos, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Quiere decir que eran limpios, eran honestos, eran puros, así como Dios era, eran el reflejo del Dios Trino. Cuando pecan, ¿qué pasa? Se rebelan contra la autoridad divina. Quieren hacer su propio plan, quieren dirigir su propia vida, y entonces sabemos que cuando no tenemos la sabiduría o la dirección de Dios, nos vamos para el hoyo o el abismo. Entra entonces el pecado, entra la maldad, entra la oscuridad y sale esa luz que era el reflejo de Dios en la humanidad. Entonces, al ya no ser limpios, honestos, rectos, justos, ¿reflejan a Dios? No, ya no. Isaías entonces nos habla que por este pecado que ha entrado y que ya no reflejamos lo que es Dios, veamos en Isaías 64:6 lo que nos dice. Isaías 64:6 nos dice que todos, absolutamente todos, toda la humanidad, somos como suciedad. Somos sucios, ya no somos limpios. Como suciedad, y nuestras justicias, lo que creemos ser justos, lo que creemos ser honestos, rectos, no sirve. Porque es como trapo de inmundicia. Es fuerte. Esta es la opinión de Dios a través del profeta Isaías de lo que es el pecado. Es así de feo, es así de apestoso, es así de sucio, es así de oscuro. Y es lo que nos mantuvo por mucho tiempo alejados de la presencia de Dios y de poder tener una relación directa con Dios. Entonces es importante por eso decir el entender lo que significa la justificación. Yo creo que ahora se está haciendo más claro, ¿verdad? Estamos entendiendo la justificación que nos da Dios a través de la cruz de Jesús. Es algo que solo su gracia y su misericordia nos lo puede dar, no puede alcanzar a través de eso. Entonces, buscando lo que significa la palabra inmundicia, nos dice, la inmundicia es suciedad extrema, es grosería, vulgaridad, obscenidad, perversión, depravación. Todo eso es el equivalente al pecado. Y lo sucio que somos está en todos estos adjetivos. ¿Alguien se analiza de esta manera? Lo dudo. Porque para cada uno, pues siempre tenemos una escala de poder ser más limpios, poder estar más cerca al Señor. Adelante, hermana. Entonces tengamos en cuenta que el pecado es así de sucio, en que nos separa grandemente de Dios. Y por esta razón, entonces, la condición humana o la posición del humano en la relación con Dios cambió y nos alejó de Dios. Y desde entonces somos sus enemigos, ya no somos amigos. Y
como nos vemos en Colosenses 1:21, podemos ver allí, 21 y 22. Colosenses 1 y versos 21 y 22. Nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, está hablando de Jesucristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos ha acercado entonces? Por su misericordia, por su gracia, nos reconcilia a un punto que no teníamos reconciliación, pero por el sacrificio de sangre, porque sin sangre no hay perdón de pecados, nos dice Hebreos. La sangre poderosa del sacrificio de la cruz nos limpia, nos reconcilia, y ahora, como nos dice en el verso 22, que Dios ahora nos ve irreprensibles y sin pecado, sin oscuridad, sin inmundicia. Amén. A través solo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando la gente cree caminar en el camino en que, ay, yo soy bueno, mi corazón no hace cosas malas, no nos engañemos, hermanos. Por nosotros no tenemos esa rectitud. Por nosotros mismos no tenemos ni el entendimiento de lo que significa la integridad de Dios, pero Él nos la da cuando estamos con Cristo Jesús como nuestro Señor. Lo tenemos, el que dirige nuestra vida. Cuando subes a un taxi, tú no te sientas en el timón a dirigir, ¿verdad? Sino vas de pasajero. Deja que el conductor sea Cristo Jesús. Aun cuando le digas, pero por ahí no, por acá mejor, yo conozco esta ruta. ¿Conocemos en realidad nuestros caminos, lo que viene delante de nuestro caminar? No lo conocemos, pero Jesús sí lo conoce. Nos dice la palabra, Él conoce el fin desde el principio. Aleluya. Entonces confiemos en lo que Él ha hecho en ese Calvario, en esa cruz, y lo que Dios está declarando ahora. Si ahora yo sé que soy hijo, hija de Dios, camino sobre sus promesas porque me ha limpiado, lo tengo que creer, lo tengo que tener presente en cada paso que doy día a día para darle la gloria, porque Él se ha de manifestar. ¿Tú quieres milagros en tu vida? ¿Tú quieres que Él se manifieste en tu vida? Déjalo actuar. Arrímate de la pantalla, del picture que se dice como La foto. ¿de qué? De la figura, del dibujo. Y arrímate de allí y déjale a Él ser el que lo dibuja, el que hace los trazos, el que hace el plan de caminar de cada día, desde la mañana hasta que anochece. Amén. Gloria a Dios. Dios, a través del apóstol Pablo, revela un misterio. El misterio que venía anunciándose desde el Antiguo Testamento de profecía del Salvador, que Él le da a conocer y que luego el apóstol Pablo ha escrito en sus epístolas para nuestro conocimiento, es sobre el nuevo pacto. A través del nuevo pacto es que podemos entender ahora qué significa el sacrificio de la cruz. La sangre de Cristo fue que selló ese nuevo pacto, pero a la par Jesús abrió las puertas para todo aquel que viene a sus pies, que cree en Él,
acepta ese sacrificio por tomar el puesto, la posición del pecador, Él recibió en su cuerpo, lo hemos leído, en su cuerpo recibió todos los pecados, los ha cargado, los ha clavado en la cruz a la hora que clavaron su carne, y ahora nos da su puesto, su posición delante de Dios Padre. El único camino nos revela a través del apóstol Pablo, el único camino, porque como él declara, Jesús declara, yo soy el camino, no dice uno de los caminos, no, yo soy el camino, la verdad, porque la verdad la tenemos en su palabra, y la vida, porque Él es la fuente a través de su sangre que nos va a dar vida eterna. La vida que va a levantar, porque mientras tanto estamos como muertos en vida en este mundo, si no lo conocemos, si no venimos a Él. Pero ahora nos vivifica, nos dice su palabra. ¿Qué quiere decir vivificar? Que constantemente está en movimiento, constantemente está sacudiéndote, está tratando de comunicarse con tu mente, con tu corazón. Mira para acá, mira para allá, está alerta, recibe esto de Dios. Entonces, cuando recibes ese conocimiento o esa relación, cuando estás conectada con Dios o conectado con Dios, no quiere decir que va a estar de rodillas todo el día orando, no. Sencillamente cuando está caminando, háblale. Gracias, Señor. ¿Qué tienes de nuevo para mí hoy día? Envíame, enséñame, ve tú por delante. Abre la puerta, Señor, tú pasas delante mío. Yo sigo tus pasos. Dale la gloria en todo momento. Cuando estás en sitios públicos, así como estás en privado, nos dice la palabra. Dale las gracias, háblale. Amén. Alguien por ahí que te va a escuchar. Gracias, Señor. Aleluya. Y lo vas a hacer pensar. Wow. Muchos critican. Oh, estos aleluyas son conocidos generalmente los pentecostales, ¿verdad? Otros dicen, ay, estos fanáticos. Que piensen lo que piensen, que digan lo que digan, pero basta que hayan escuchado, ya es una semilla, porque dice la palabra, su palabra es semilla. Esa semilla ya salió de tu boca y tú no sabes cómo está penetrando en esa otra persona. Esa otra persona, si no ha creído, si todos estos años últimos de su vida no ha escuchado sobre Dios, va a recordar, en algún momento va a salir a la luz ese momento que tú escuchaste y a esta persona le chocó, sea hombre, sea mujer, lo escuchó, le chocó. Que no es la palabra, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Dijiste aleluya? Aleluya significa alabemos a Dios. Entonces, cuando le dices, gloria a ti, Señor, gracias, Señor, es palabra escrita de Dios mismo. Está en las escrituras todas esas expresiones. Y cuando es escrito, está en su testamento de Dios. En 2 Timoteo nos dice que toda escritura, que quiere decir todas las palabras que están registradas en su libro, toda escritura es para redarguir, para instruir, para nuestro beneficio para seguir trabajando para el reino de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el único camino que Dios provee para darnos esa justificación es únicamente a través de la cruz, y es por fe, ya no por la ley. Nada tenemos que hacer nosotros ya. Por la ley teníamos que obrar. Nada tenemos que movernos, sino solamente creer. Pero creer, ahora viene el problema. Muchos
van 40 años, 50 años a la iglesia, están todos los domingos, participan en actividades. Sí, yo creo, el Señor es mi Salvador, yo soy salvo, soy creyente. Y pregunto, ¿qué milagro o qué testimonio puedes dar de ayer a hoy día? ¿Has escuchado la voz de Dios hoy día? No, que eso ya es pasado, esas cosas pasaron, Dios ya no habla, Dios no se mueve, no hace milagros, que no sé cuántos. ¿Cuántas denominaciones, congregaciones, cuántas iglesias dicen todo eso ya pasó? Pero no nos engañemos, hermanos. El Señor nos dice es un Dios de vida. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, si es el mismo, ¿por qué va a cambiar hoy cuando actuaba de esa manera antes? Si lo dijo antes y no, Él no cambia. Lo que sale, amén, lo que sale de su boca, nos dice su palabra, no regresa vacía, porque va a activar algo, va a tomar efecto sobre algo, ya sea una materia, una persona, lo que sea. Entonces, solamente observa, dale el tiempo y sométete. Si estás sometido realmente a la voluntad y a la palabra de Dios, es cuando vas a reconocer su voz. Vas a escuchar cómo te guía. Ya sea cuando estás despierto, como puede ser en sueños, puede ser visiones, puede ser a través de su misma palabra que estás estudiando y te vienen otros entendimientos y referencias bíblicas, porque Él constantemente está hablando, pero somos nosotros que no oímos. Amén. Nos cegamos y nos volvemos sordos. Entonces sabemos y ya vimos que la justificación solo ha de venir a través del sacrificio de Jesucristo y no de otra manera. El castigo del pecado de cada uno ha caído sobre Cristo. Él ya pagó tu pena y su rectitud, su justicia es imputada, que quiere decir otorgada, atribuida, y ahora estás bien con Dios de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque el Espíritu de Dios está viviendo dentro de cada uno, de que es hijo de Dios. Sin Cristo no podemos recibir esa justificación. Y si no recibimos esa justificación porque no tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces no podemos ser, ojo, el templo de Dios. Si no tenemos el templo de Dios, el Espíritu de Dios no habita en nosotros. Es una consecuencia, una cadena, como decir una cadena de comando, de que quién es mayor, quién sigue, pero si no la tenemos y nos analizamos y vemos que pasamos esto, el 1, pasamos el 2, pasamos el 3, todo esto lo tenemos, entonces, aleluya, tenemos a el Espíritu dentro, viviendo. Pero si en el camino nos atascamos, decimos, ups, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, o no he recibido, entonces no podemos decir que realmente el Espíritu vive dentro de nosotros. Y si no vive dentro de nosotros, entonces no nos guía. ¿Qué camino sigues? El tuyo. No podemos vivir, porque al principio ya vimos que siguiendo su propio camino se van al abismo. El poder de la justificación, entonces, ahora es que sí podemos tener esa relación directa con Dios. Esa relación en donde le hablas, Padre, y Él te contesta, Hijo, Hija. Podemos hablarle en cualquier sitio. Si antes el tabernáculo estaba en un sitio y por la ley Dios declaró, cuando dio la ley, dijo que la adoración iba a ser en un solo sitio.
Y era en Jerusalén, en el templo. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes somos el templo? Somos el templo. Quiere decir que ahora Dios se le puede adorar En cualquier lugar. en todo el mundo. Amén. Porque somos como el tabernáculo cuando lo movían de un lado para otro. Si somos el templo, todo el tabernáculo está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo único que tenemos que hacer es darle mantenimiento. Amén. Mantenimiento de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Cómo mantenerlo? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima con la santificación. Cómo vivir para Dios. Amén. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces, veamos qué es lo último que tengo aquí. Cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Antes de la ley, Abraham está en la escena y él creía a Dios porque no había ley, escuchaba la voz de Dios. Y es la misma época, digamos, de gracia que él vivió, que es la que estamos viviendo hoy. Por gracia podemos oír, igual que Abraham, hablar directamente a Dios, escuchar su voz y confiar. Entonces, confiemos en lo que Dios te ha provisto Amén. a través de la Amén. cruz. Amén. Pon tu fe en Cristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.